La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Grabación del 15 de junio del año 2021 con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es el secretario técnico de la Comisión Estatal de Bioética de la Secretaría de Salud Jalisco y de la Comisión Nacional de Bioética. El tema es la pandemia y el proceso de vacunación. Buenos días, doctor. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Es un gusto participar con ustedes. Vamos a iniciar, doctor. ¿Qué es una pandemia? El concepto más conocido por la sociedad es el término de epidemia, que se refiere a un brote de tipo infeccioso en donde afecta a una cantidad determinada de población. Cuando esta epidemia ya no solamente ocurre en una población determinada, en una región o en un continente, sino que traspasa literalmente todas las fronteras y todos los continentes del mundo, desde una visión global adquiere el término de pandemia. En conclusión, la pandemia es un brote de tipo infeccioso, pero que afecta ya a todas las comunidades de manera global en el mundo. Y en este caso, ¿en qué consiste la pandemia por COVID-19? La pandemia por COVID-19 fue tipificada por la Organización Mundial de la Salud a partir de una serie de brotes que fueron identificados originalmente en China, pero que gradualmente fueron propagándose hacia otros destinos, a tal grado que llegaron a afectar de manera específica ya todos los continentes. Está identificado un virus de los coronavirus que se denomina COVID-19 en función al año al que fue descrito y se refiere a una enfermedad aguda respiratoria que está originada por este tipo de virus, coronavirus, que genera esta infección y que llegó a tener una alta infectividad, es decir, una alta transmisión y una alta mortalidad por las afecciones de tipo respiratorio, tanto en adultos mayores como en adultos jóvenes en una etapa inicial, pero que posteriormente se identificó que afectaba prácticamente a toda la población. ¿Por qué es importante que las personas se apliquen la vacuna? La vacuna es uno de los muchos recursos que existen desde la parte preventiva en la salud pública y tiene cientos de experiencias que han documentado su validez, no solamente en términos de la salud individual, sino de la salud pública global. Es recordar que uno de los avances más importantes de la ciencia de la inmunología, que se refiere a cómo nuestro organismo genera mecanismos de defensa, es justamente la activación de esa memoria de defensas a partir de las vacunas. Y hoy por hoy existe el esquema de vacunación que aplica en todo el mundo por disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y las disposiciones de las autoridades de salud locales y regionales que tienen totalmente validada la relevancia de las vacunas. Muchas enfermedades, algunas de ellas de tipo exantemático, es decir, que generaban como tipo ronchas en la piel, han logrado controlarse a partir de las vacunas y es una herramienta extraordinaria desde el punto de vista preventivo. Por la visión social, la vacuna se ha constituido como un derecho fundamental de los individuos en términos del derecho a la salud. Después del derecho a la vida, el derecho a la salud y el acceso de forma equitativa y justa a lo que son los recursos de tipo preventivo, pues representa entonces el rol de las vacunas. Por ello, este avance importantísimo de la ciencia debe de estar aplicado a todas las comunidades o disponible en todas las comunidades para que pueda ser utilizado en términos de prevención. ¿Por qué hay tanta incertidumbre en las personas? La incertidumbre se genera por la desinformación. Y hoy en día esto, a propósito de la pandemia, pues ha generado una visión que le hemos denominado infodemia. El desarrollo tecnológico, la velocidad con la cual se producen datos de información en el mundo, también ha propiciado a que exista mucha información errónea e incorrecta, eventualmente por imprecisiones, en otras ocasiones por dolo deliberado y en otras ocasiones con la intención justamente de desinformar.
Por ello, uno de los roles fundamentales de los medios de comunicación, de la información veraz que emiten las instituciones oficiales, es justamente el proporcionar y aportar información que dé esa certidumbre a la población, y es porque justamente a partir de la información correcta es que la comunidad puede tomar las decisiones correctas. Por ello es fundamental que tengan acceso a la información de calidad, identificar lo que es falso, lo que es spam, si hablamos en los códigos digitales, y quedarse solamente con la información oficial a partir de la cual pueda regularse las decisiones en términos de su salud. Doctor, en este caso, ¿qué debemos pensar, qué debemos hacer con la gran cantidad de opiniones en los medios y redes sociales, la llamada opinocracia? Es parte de la diversidad global en una sociedad, y aquí lo importante es asumir criterios de lo que se denomina el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo, de tal manera que, número uno, es tener acceso a fuentes de información confiables y veraces, y número dos, el realizar ese ejercicio crítico y analítico de la información, de manera de no caer en que una opinión pueda convertirse en verdad por el solo hecho de repetirse, que es un evento muy común, o como se hablaba también en uno de los cánones de la comunicación, que cuando la verdad dejó de ser importante, pues la información se convirtió en un negocio. Y entonces esta parte es muy importante analizarla desde el punto de vista crítico, porque de ahí dependen las decisiones que se gestionen en términos de la salud del individuo, de su familia y de sus comunidades. Doctor, ¿se deben vacunar todas las personas, niños, jóvenes, mujeres, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas enfermas? En efecto, hay en este momento un seguimiento de ensayos clínicos en donde se están evaluando grupos específicos y su sensibilidad y su susceptibilidad para ser vacunados. Por ello, el esquema de vacunación recomendado por la Organización Mundial de la Salud ha sido escalonado, iniciando por los adultos mayores como un grupo altamente vulnerable por el efecto que tiene justamente la infección por coronavirus en el sistema respiratorio, y gradualmente se ha ido escalando a otros grupos de edad como grupos específicos de riesgo o vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres embarazadas, el caso de las personas con inmunodepresión o el caso de personas que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades que de forma adjunta pueden hacer más grave el caso de que presentara una infección por COVID. Cada uno de estos factores se determinan de forma gradual conforme va avanzando el esquema de vacunación, y teóricamente se aspira a lo que denominamos una vacunación universal, de tal manera que toda la comunidad se encuentre protegida desde el punto de vista de sus mecanismos de defensa, pero que se hace de forma escalonada de acuerdo a las directrices epidemiológicas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué debemos hacer ante este panorama? Yo reitero para toda la comunidad, particularmente las comunidades que se encuentran en tránsito, las comunidades migrantes, las comunidades que se encuentran en otro país que no es su país de origen ni en su lengua de origen, que confíen en las instituciones de salud pública oficiales, hablo de la Organización Mundial de la Salud y de sus directrices, y que esto permita que puedan tener primero acceso a la información apropiada. Si ustedes tienen acceso a la información apropiada, sin conflicto de interés, de informaciones falsas, seguramente podrán tener como un criterio más normado para las decisiones que tengan que tomar. Hay que recordar que las decisiones de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación entran en el esquema de lo que se denomina el libre albedrío, es decir, la persona tiene la libertad y la autonomía de decidir sobre su tratamiento, y ese es un derecho también fundamental, pero aquí es importante ponderar que depende también de mi decisión personal lo que va a ser el impacto que va a tener en la salud de mi familia, de mi núcleo o red social inmediata y de mi comunidad. De manera que el aspirar a una vacunación que se encuentre validada oficialmente
pues no solo es un asunto personal, sino es un asunto de interés para mi red familiar y las redes de mi comunidad. Pues solo deseo concluir ante esta gentil invitación en donde los medios están procurando llevar información con certidumbre a la comunidad, reiterar la invitación primero a que estén atentos a la información de carácter oficial en la salud pública, que atiendan a las indicaciones de las instituciones sanitarias y que tengan la certeza de que aún en un escenario de ciertas imprecisiones científicas por la emergencia sanitaria como se ha presentado, porque se ha expedido una vacuna en condiciones de emergencia que probablemente sea en un plazo menor, pero que eso ha sido gracias al desarrollo tecnológico, al esfuerzo de toda la comunidad científica, a la sinergia que se ha realizado con la industria farmacéutica, pues entonces que tengan la certeza que desde el punto de vista ético y moral también se procura y se ha tenido en perspectiva el respeto a los derechos fundamentales a partir de este derecho que es básico, que es el derecho a la salud. Entonces, con ello ratifico la invitación a que puedan informarse apropiadamente y que puedan recibir el esquema de vacunación como corresponde, de acuerdo a lo dictaminado por las instituciones de salud. Recuerden que en la medida en que tengamos nuestros mecanismos de defensa más activos y preparados, seguramente en caso de presentar una infección por COVID, se tendrán menos repercusiones, menos secuelas y habrá menos riesgo de que puedan ser portadores que transmitan la enfermedad a sus familias y a personas de su red social. Gracias. Muchas gracias. Esta es una entrevista con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es neurocirujano, académico del Departamento de Neurociencia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y secretario técnico de la Comisión Estatal de Bioética de la Secretaría de Salud Jalisco y de la Comisión Nacional de Bioética. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Buenos días, maestro. Usted es bienvenido a Luciérnaga. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, maestro, pues vamos empezando platicando sobre su currículum. ¿Qué le parece? Vamos platicando sobre quién es Hugo Cano Gómez, en dónde se formó, cómo llegó a la Universidad de Guadalajara. Bueno, tratando de ser breve, yo inicié en la práctica de las artes marciales en 1976. Estuve 76 y 77 practicando karate. Posteriormente, la escuela de karate cerró y regresé a la práctica de las artes marciales en 1981. Desde 1981 hasta la fecha me encuentro dentro del taekwondo en diferentes áreas, obviamente. Primero solamente como un alumno de una escuela de taekwondo privada, a cargo del maestro Ramiro Guzmán Gutiérrez, quien es mi maestro legendario Ramiro Guzmán. Bueno, él es de la UNAM, ¿no? Él fue un competidor muy destacado de taekwondo y de algo que en su momento se llamaba el Full Contact. Uh-huh. Fue campeón mundial de Full Contact y medallista en campeonatos mundiales. Y yo tuve la fortuna de cruzarme con él en 1981. Él llegó aquí a Guadalajara en 1979. Para ser exactos, en enero del 79 abrió su escuela. La escuela estaba ubicada en Chapultepec y Niños Héroes. Y con el cambio de la ciudad ahora es un estacionamiento. Sí. Al lado están las Ramblas y originalmente los dueños tenían la intención de que esa esquina fueran las Ramblas, pero por problemas judiciales tuvieron que hacer las Ramblas en la siguiente cuadra de vidrio hacia Mexicalcingo. Uh-huh. Y esa cuadra estaba llena de casas muy grandes. Yo recuerdo la de la esquina era del arquitecto Maisterra, una persona reconocida aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, ahí inicio yo en el 81. Empiezo a practicar taekwondo y me apasiona y me quedo, ¿no? Realmente fue como una suerte el que yo pudiera encontrar esa escuela. Bueno, suerte y no, porque mi mamá trabajaba cerca de ahí y pasaba por ahí todos los días. Y entonces ella me decía que yo tenía que hacer algo productivo con mi vida, porque en ese tiempo había dejado el karate y pues yo era un adolescente inquieto y rebelde y curioso, y estoy tratando de buscar adjetivos para no comprometerme demasiado, vago. Y entonces
ella pasaba por ahí, veía que salían muchos niños y me dijo, ¿por qué no vas a esa escuela y preguntas, ¿no?, de qué se trata y qué es lo que practican ahí? Pensábamos que era karate. En aquel tiempo la palabra taekwondo pues, no se conocía, todo era karate. Y yo, como buen hijo de secundaria rebelde, pues le dije, sí, mamá, voy a buscar una escuela. Y me puse a buscar por todas las escuelas de la ciudad metropolitana de Guadalajara para no entrar en esa escuela, porque era la que mi mamá decía en la que yo debía entrar, ¿no? Y después de buscar por todas las escuelas, llegué a la escuela del maestro Ramiro Guzmán y me impresionó tanto él como la clase. Y pues mi mamá tenía razón. Esa era la escuela adecuada para mí, ¿no? Entonces empiezo en junio de 1981 y bueno, de ahí he desempeñado diversos papeles, ¿no? Como un estudiante único de la escuela. Después me involucré en lo que tenía que ser el arbitraje, me involucré en lo que tenía que ser la enseñanza, me involucré también en lo que tenía que ser las cuestiones administrativas. Y en el 2007 me invitan a la Universidad de Guadalajara a trabajar y empiezo yo con una unidad de aprendizaje que usted mencionó, que es los fundamentos de los deportes de combate, que cuando me hacen la invitación originalmente me la hace el maestro Arizaga, que era el jefe de departamento en el cual existen mayor unidades de aprendizaje de esta carrera, de la licenciatura en Cultura Física y Deportes. Y yo en un principio la rechazo porque me habla de que es fundamentos de los deportes de combate. Entonces, hablando con él, le dije, es que yo no conozco los deportes de combate, yo conozco el taekwondo, pero deportes de combate hay muchos y todos son distintos. Entonces, yo no estoy calificado para dar una unidad de aprendizaje de deportes de combate. Y entonces me dice, pero es que es un curso taller de taekwondo. Y le digo, no, entonces no tengo ningún problema. Tenía yo del 81 al 2007, entonces ya tenía un bagaje como para poder dar el curso sin ningún problema. Y así es como inicio, por una invitación directa del jefe de departamento a incorporarme a la plantilla de docentes de esta licenciatura. Exactamente, con el maestro Raúl Arizaga, él fue el que me hizo la invitación directa. Ha destacado en el campo deportivo, ha sido entrenador de la Selección Jalisco, es miembro de Premio Jalisco, Premio Jalisco en deporte, ahorita me dice el año, y además ha sido entrenador de destacados deportistas. Bueno, sí, afortunadamente gané el Premio Estatal del Deporte en 1999 como entrenador, sí, y efectivamente fui entrenador de la Selección Jalisco de Taekwondo de 1996 al 2004 y actualmente me desempeño en la Dirección de Alto Rendimiento de la Universidad de Guadalajara, que está a cargo del maestro Quetzalcóatl Oregel Leja, y bajo la supervisión de la Dirección de la Coordinación de Cultura Física, que está a cargo de la doctora Georgina Contreras de la Torre, y estoy encargado de la selección universitaria desde hace, si mal no recuerdo, 2 años, porque ya con la pandemia en realidad le juro que he perdido la noción del tiempo, entonces ya no sé si es exactamente, pero creo que en agosto cumplo 2 años a cargo del equipo representativo de la selección de taekwondo. ¿Y sigue entrenando en este periodo o hubo receso como todos? Bueno, ha sido muy irregular el entrenamiento porque, como usted sabe, bueno, somos institucionales. Entonces nosotros tenemos que seguir las instrucciones que nos dicta la universidad, ¿no? Entonces, la universidad, bueno, es muy grande, existen muchas autoridades a las cuales tenemos que tratar de conciliar porque no siempre están en el mismo canal, ¿no? Ajá. Entonces, Rectoría General de la Universidad de Guadalajara dicta unas medidas que todos tenemos que acatar, pero luego cada centro universitario también tiene su propio rector y sus propias líneas por las diferencias entre cada uno de los centros universitarios. Entonces teníamos que ver también qué dictaba la Coordinación General de Cultura Física, qué dictaba la Dirección de Alto Rendimiento, qué decía el rector general, como para poder llegar a un acuerdo y qué podíamos hacer. En el taekwondo, en el caso concreto, la gran mayoría de los alumnos llegan a la selección ya con una amplia formación. Tengo atletas que tienen practicando de 10 años en adelante. Entonces, muchos de ellos entrenaban por su cuenta, aun cuando estábamos en contacto. Muchos de ellos entrenaban en sus escuelas de origen, donde ellos se formaron, como yo me formé en unos inicios con el maestro Ramiro Guzmán. Entonces, bueno, sí siguieron entrenando, pero no de la manera ideal, obviamente, sino como la pandemia nos lo permitía y como las autoridades nos lo permitían. Entonces, bueno, ahora empezamos a regresar. De hecho, es muy interesante la gestión en los días de hoy porque no nos permitían entrar a las instalaciones del gimnasio de usos múltiples. Todo el mundo lo conoce como CUSEI, pero pues en realidad no es CUSEI, pero en esa manzana enorme, ahí en el gimnasio de usos múltiples, se logró la gestión de que pudiéramos ya regresar a las instalaciones. El problema era que
CUSEI resulta un lugar, bueno, le llaman CUSEI. El gimnasio de usos múltiples resulta un lugar ideal para todo esto de la vacunación, porque tiene todo el espacio y se puede hacer toda la logística. Entonces, no se quería que se prestara a malos entendidos de que estábamos entrando jóvenes a un lugar donde se supone que tenían que entrar mayores de 65 años, o mayores de 50, o mayores de 40. Entonces, lograron ya llegar a acuerdos y ya nos permiten usar las instalaciones. Entonces, ya estamos entrenando, o ya regresamos a los entrenamientos a las instalaciones de la universidad. En algunas ocasiones se entrenaron en la escuela que tenemos con mi esposa y con mi hijo, sobre todo porque el taekwondo es un deporte que, aparte de ser un deporte de combate, es un deporte de apreciación artística. Entonces, todo esto que tiene que ver con la apreciación artística, que son las formas, que es parte de la evaluación de la unidad de aprendizaje, la puedo llevar con mayor facilidad dentro de la escuela porque el número de integrantes es mucho menor. Entonces, tenemos que tener cuidado, ya sabemos, con el número de personas en áreas reducidas, con el uso de cubrebocas, con el uso de gel, con la sana distancia, con todo esto que nos ha dictado y que hemos ido aprendiendo todos en este año y meses que tenemos con esta situación de la pandemia, ¿no? Pues nuevos aprendizajes, definitivamente, nuevas adaptaciones. Y qué bueno que ya estamos regresando, ¿no?, a la dinámica más o menos normal, casi normal, que nos permite retomar las actividades deportivas, las actividades académicas, las actividades laborales, un poquito más, de manera más ordenada y más natural. Sí, definitivamente es algo muy, muy bueno, y para algunas unidades de aprendizaje, en el caso de la licenciatura en Cultura Física y Deportes, era necesario, porque se les llama curso taller, pero en realidad vienen a ser más taller. O sea, la carga horaria, aun cuando en el programa viene establecido como que son las mismas horas, realmente la práctica se lleva un 60 o un 70% de las horas. Entonces, todos los que estamos en esta situación de que necesitamos la práctica, nos surgía regresar. Pero volvemos a que con las indicaciones, pues el regreso es voluntario. Entonces, a los alumnos hay que decirles, los que deseen regresar, pueden regresar, vamos a tener todos los cuidados, pero no los podemos forzar a que regresen, ¿no? Entonces, yo he encontrado un fenómeno ahora con que como que están cómodos muchas personas en la nueva manera de trabajar, y ha costado trabajo. Le puedo decir que la unidad de aprendizaje de las 7 de la mañana han regresado la vez que más han ido a entrenar, son 8 personas de 30, ¿no? Y es así como un éxito, porque en el taller para jueces y árbitros, que también imparto ahí en la universidad, en la licenciatura, de 30 veces tengo 3. O sea, estamos hablando del 10%, ¿sí? Y 3, y aun cuando todos dijeron al principio que querían regresar, ya en la práctica ya no fue realidad. Y es entendible porque algunos, los que tienen justificación, pues se encuentran trabajando, están trabajando y estudiando a la vez, ¿no? Uh-huh. Y algunos no están en la zona metropolitana, algunos viven fuera de la zona metropolitana, entonces desplazarse por solo una unidad de aprendizaje es complicado. Pero hay otros que definitivamente no tienen justificación, que simplemente es comodidad de estar acostados, yo supongo, me han contado, acostados en su cama y ahí tomando la unidad de aprendizaje, ¿no? Bueno, efectivamente todo un reto, ¿no? Que eso lo vamos a retomar enseguida que regresemos del corte. Vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en una plática muy amena con el maestro Hugo Cano Gómez, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la materia de fundamentos de los deportes de combate. Entre paréntesis, taekwondo, porque ahora ya también se imparte lucha. Ajá. Anteriormente solo era taekwondo. Yo les hacía una broma a los alumnos siempre, porque yo daba fundamentos de los deportes de combate, era una unidad de aprendizaje obligatoria, y tenían 3 opciones. Era Hugo Cano, Hugo Cano, Hugo Cano, ¿no? Y era taekwondo, taekwondo, taekwondo. Entonces, actualmente ya no. Ya existe taekwondo, ya existe lucha, ya Ajá. tienen como 2 opciones distintas, ¿no? Y ambos muy diferentes, ¿no? Totalmente distinto. Es un deporte de combate cuerpo a cuerpo, es un deporte de combate a distancia y aparte un deporte de apreciación artística, ¿no? Bueno, estamos platicando fuera de micrófonos algo muy interesante sobre aquellos tiempos en donde
Yo también, siendo muy joven y con el interés de practicar estas artes marciales, me atravesé por ahí en los lugares de entrenamiento de Alejandro Cárdenas con el Tang Soo Do, que después se convertiría en el Taekwondo, y tiempo en el cual después aparece, bueno, yo vi aparecer en escena a Ramiro Guzmán, a Isaías Dueñas, me estaba platicando sobre el origen de su entrenamiento con ellos dos. Sí, bueno, yo inicié, como le comenté, con el maestro Ramiro Guzmán en 1981. Estuve trabajando bajo su tutela hasta 1997 aproximadamente. No recuerdo exactamente el año, pero alrededor del 97. A partir del año 1997 empecé a trabajar con el maestro Isaías Dueñas. Esto debido a que el maestro Ramiro Guzmán decidió seguir la línea del Sobak-do, que es un arte marcial tradicional coreano. Y que al haber la separación con el maestro Dae Won Moon, que era maestro de ambos, tanto del maestro Ramiro como del maestro Isaías, al haber esta ruptura que existió, ellos tomaron caminos diferentes y el maestro Ramiro se dedicó al 100%, como es su personalidad, al Sobak-do, y buscando yo seguir en lo que yo había aprendido, que era el taekwondo, busqué al maestro Isaías y él me aceptó para que trabajara yo con él en taekwondo. Efectivamente, en Guadalajara, el maestro Alejandro Cárdenas daba clases de Tang Soo Do. Y el Tang Soo Do es un arte marcial tradicional coreano y que fue uno de tantos de los que dio origen al taekwondo. La palabra taekwondo se empieza a utilizar a mediados de los años 50 apenas, pero nosotros, bueno, venimos unos años retrasados en la historia, como usted lo sabrá. Nosotros tenemos la línea 4.5, pero la línea 5G de los teléfonos ya está y lo que sí ya está. Entonces, vamos siempre como un poquito atrás. Y sí, efectivamente, el nombre taekwondo se empieza a utilizar a mediados de los 50 y a partir de los Juegos Olímpicos de Seúl 88, taekwondo en coreano se escribe con 3 caracteres, taekwondo, igual que Tang Soo Do. Bueno, y Tang Soo Do significa karate, pero eso es otra historia. Pero bueno, taekwondo en 1988, que empieza a darse a conocer al mundo, se empieza a escribir internacionalmente como una sola palabra, taekwondo, todo corrido, ¿sí? Pero eso es imposible en coreano, porque el idioma coreano se compone de sílabas, y las sílabas se componen por consonante, vocal, consonante o consonante, vocal. Entonces ellos no pueden escribir taekwondo juntos, ellos tienen que escribir taekwondo, pero para el mundo es conocido como taekwondo. Y sí, el maestro Cárdenas, bueno, antes que el maestro Ramiro estuviera aquí, él ya estaba enseñando en la ciudad de Guadalajara, Tang Soo Do, porque el maestro Ramiro en aquellos tiempos estaba totalmente concentrado en la Ciudad de México, estaba todavía terminando su etapa competitiva, él todavía fue al Mundial de Stuttgart en 1979, y en enero que él empezó aquí en Guadalajara, él daba clases de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo se iba a entrenar a la Ciudad de México y luego regresaba de lunes a jueves. Realmente son gentes dignas de admirar y gentes que nos han inspirado a muchos para hacer ese esfuerzo extra que se necesita si uno quiere lograr objetivos importantes en la vida, ¿no? ¿Cómo fue la vida competitiva de Hugo Cano? Mi vida competitiva fue breve. Yo empecé a competir en 1983 y me retiré en 1989. Fui campeón nacional juvenil. Estuve como preseleccionado nacional para los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Ahí se dio una historia muy chistosa porque, bueno, voy a contar cosas íntimas ya. Adelante. En 1988 habíamos ya en la etapa final para ir a Juegos Olímpicos de Seúl 4 atletas. Estaba César Rodríguez, que era subcampeón mundial vigente. Estaba Gabriel Díaz, que era un gran competidor de la ciudad de Puebla. Estaba Enrique Torroella, que era un compañero mío de clase, alumno también del maestro Ramiro Guzmán, que a la postre fue quien fue a Seúl 88 y que venía de ser campeón mundial en el 87, subcampeón mundial en el 87. César había sido subcampeón mundial antes. Y luego estaba yo, que solo había sido campeón nacional. Entonces, bueno, por diversas razones, el campeón en esa categoría fue Enrique, y Enrique fue a representar a México en los Juegos Olímpicos. Como atleta yo pienso que fue el tope más alto que tuve, aun cuando yo ya tenía la vista puesta en otras áreas. Sí me gustaba competir, pero ahora que soy entrenador, me daba cuenta que yo tenía carencias que podrían haber sido suplidas si hubiera tenido yo como un mayor apoyo. Es decir, yo tenía al maestro Ramiro, que era técnicamente excelente, pero ahora me doy cuenta que la técnica pues es solo una parte y que tal vez en la preparación psicológica yo no estaba listo como para decir yo quiero y yo puedo y yo voy a ir, ¿no? Y ahora, bueno, yo trato que eso no le pase a los atletas que están bajo mi cargo. También él era el técnico, pero también él era el físico. Ajá. Y ahora me doy cuenta pues que no, que necesitamos a alguien que esté especializado en la preparación física.
Y cuando nos lastimábamos, pues nosotros nos poníamos hielo, ¿no? Sí, era todo. Y ahora me doy cuenta que no, bueno, el hielo es el primer contacto, pero que existe un médico que hace un diagnóstico, especialista en medicina del deporte, que tenemos en UTRED, ahí a disposición de alto rendimiento, que depende de ICAFIT, que es un instituto de ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte, y que todo esto es un mundo que nosotros desconocíamos en aquel tiempo, ¿no? Bueno, francamente no existía el mundo. Este mundo se ha venido construyendo a partir de esos años precisamente. En aquellos años empezó el doctor López Taylor con el Colegio Nacional de Ciencias del Deporte. Estoy hablando de los años casi 90. Sí, bueno. Había pasado ya la parte fuerte esta que estamos platicando de... Él se dio cuenta, el doctor López Taylor se dio cuenta de esta necesidad y tuvo a bien hacer lo que ha hecho. Yo pienso que está subutilizado, porque inclusive con los mismos atletas que yo dirijo, que no son mis alumnos, porque habría que diferenciar entre alumnos y atletas. Claro. Ellos son atletas que yo represento. Yo hago siempre la similitud con el tenis. Hay un evento en el tenis en el que es América contra el resto del mundo, no, Europa contra el resto del mundo, y que hay un capitán de ese equipo. Pero llegan ahí Djokovic, y llega Federer, y por supuesto que el capitán solamente está ahí con ellos en el evento apoyándolos y dándoles los consejos que él cree, pero ¿qué le vamos a aconsejar a Djokovic? ¿Qué le vamos a aconsejar a Federer? ¿Qué le vamos a aconsejar a Nadal? O sea, realmente es muy poco. Entonces yo me siento así, yo me siento más como el entrenador de la selección de taekwondo, me siento como el coordinador de entrenadores, que en base a todo lo que he vivido puedo aportar mucho más así, que estando yo al frente del grupo entrenándolos, porque ellos ya traen una formación, ya vienen de una escuela, ya fueron formados por un maestro, y con el tiempo yo me he dado cuenta que a cada quien se le debe dar lo que se merece, ¿no? En el ejemplo de los atletas que usted me preguntó hace un momento, bueno, la que ahora es mi esposa fue la primera atleta destacada que yo entrené. Ella fue campeona panamericana en el Panamericano de 1992, es campeona de Juegos Centroamericanos en 1993 en Ponce, Puerto Rico, Premio Estatal del Deporte en el 92, miembro del Salón de la Fama de Jalisco, está ahí en su estrella en ¿cómo se llama? La Unidad de Revolución. Ajá. Que, bueno, se me hace ahora curioso porque, bueno, tengo más de 50 años y claro que es importante tener una estrella, pero creo que para que una persona llegue a tener una estrella se requieren la reunión de tantos factores que realmente es como para hacer un libro, todo lo que se requiere para que un atleta logre llegar a como esa cúspide, ¿no? Deportiva. Muchas horas de trabajo, mucha disciplina, mucha dedicación. La disciplina fundamental, la dedicación fundamental, y las horas de trabajo yo he aprendido que con el tiempo sí son muchas, pero no son tantas. En realidad lo que nos falta es conocimiento y administración. Un atleta de alto rendimiento como Federer, yo le aseguro que en la edad que está no entrena más de 6 horas al día. Entonces le quedan muchas horas libres al día. Pero si usted escucha una entrevista de Federer, cuando termina un partido de un Grand Slam, lo escucha hablar en 5 idiomas fluidamente. Entonces ese hombre se prepara. Y eso creo que es lo que nos falta a nosotros, entender que no se trata de entrenar mucho, se trata de entrenar bien. Y pero entrenar bien hablo de entrenar científicamente y de no pensar que el entrenador lo sabe todo. El entrenador debe saber a quién dirigirse para que lo apoyen. Ayer un atleta me manda un mensaje y me dice, iba a ir al entrenamiento, y me dice, estoy lastimada de mi hombro, viene de una lesión anterior. ¿Puedo ir con el médico antes de ir al entrenamiento? Entonces yo pienso, por supuesto le digo, adelante, ¿no? Vaya a UTRED, vaya con el médico, que la revisen y la espero en el entrenamiento después, ¿no? Pero como esa situación de todavía no saber cuál es el 1 y cuál es el 2, ¿cómo entreno si estoy lesionada? O sea, primero tengo que estar bien para poder entrenar. Yo le agradezco el respeto y la deferencia de hablar conmigo y preguntarme si lo puede hacer. Pero sería absurdo que yo le dijera, no, venga a entrenar y después va con el médico. O sea, viene la lesión nomás y luego ya la mando a que la reparen. Pero así sucedía en aquellos tiempos. Así aprendimos, así aprendimos. Tenemos un atleta que se preparó en el doyan de nosotros, en el cual intervino la preparación tanto de mi esposa como la mía, que estaba concentrada en el Comité Olímpico y fue a competir a un campeonato panamericano juvenil fracturada de tibia. Cuando regresa del campeonato panamericano, porque obviamente obtuvo bronce, nosotros pensábamos que iba a ganar oro, obtuvo bronce, y cuando llega y le revisamos la pierna, o sea, antes de que pisara el doyan la mandamos con el doctor, porque tenía una bola. Bueno, ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, tuvieron que volver a romper, tuvieron que poner placas, y luego la tuvieron que volver a operar para quitarle las placas.
Pero eso sucedió en el Comité Olímpico Mexicano, que ya me estoy saliendo de lo políticamente correcto. Y curiosamente yo le dije, de las personas del Comité Olímpico Mexicano, en quien usted puede confiar, es en el doctor. No voy a decir el nombre, obviamente, pero es en el doctor porque era una persona en la que yo confiaba ciegamente. Pero ahí se le fue, como cualquier ser humano, que cometemos todos errores, ¿sí? Y entonces, ahí ya no voy a ser tan políticamente correcto. Los rayos X del Comité Olímpico Mexicano en aquel tiempo daban mucho que desear. Entonces sacan la radiografía y la radiografía se ve aparentemente normal, pero obviamente había una fractura. Y ella compitió fracturada y ganó bronce. Y en el siguiente Panamericano Juvenil, a los 2 años, en Río de Janeiro, en el 2003, ella queda campeona panamericana y en el 2004 queda subcampeona mundial juvenil. ¿Por qué? Porque obviamente ya le dije, no confíes en ese doctor, te voy a recomendar un buen doctor aquí en Guadalajara para que atienda, ¿no? Yo no estaba dentro de la universidad como académico en ese tiempo, sino todo lo hubiera enfocado dentro de la universidad. En aquel tiempo todo era privado. Hay que decir que somos afortunados en la Universidad de Guadalajara. Muy porque afortunados. el UTRED y el ICAFIT son instituciones que han generado no solamente conocimiento, no solamente investigación, atención a los atletas. Sí. A orientación. Por supuesto. Mire, es curioso. Yo le digo que está subutilizado porque con los mismos atletas que yo trabajo, yo los invito a que lo hagan y todos como que no tienen todavía toda esa confianza. Entonces, me va a dar pena decir, pero yo escucho atletas que me dicen, por ejemplo, fui a que me sobaran. Sí. Y yo le digo, no puede ser, pero ¿por qué no hablaste conmigo? Yo no te hubiera mandado a sobar. O sea, ¿por qué haces eso? Hay médicos especialistas. Es fundamental el diagnóstico. Si tú vas y te soban, en lugar de que estés mejor, vas a estar peor. Así es. Entonces, no, por favor, hay que romper con todo eso. Y hay ciencia. Y entonces hay que hacer el paso 1, y luego el 2, y luego el 3, y luego el 4. Ahorita me voy a quemar un poquito con alto rendimiento, pero está interesante. Tenía un atleta que venía de Vallarta, de Puerto Vallarta, del Q Costa, creo que se llama, no recuerdo si en Vallarta se llama así. Q Costa. Q Costa. Sí. Y me decía, profesor, no voy a ir a la concentración, era en diciembre. ¿Por qué? Porque estoy lesionada. Y le dije, al contrario, venga. ¿Por qué? Porque aquí yo la puedo atender. Bueno, yo no. Y ICAFIT y UTRED la puede atender. Entonces, ella vino y estuvo realmente rehabilitándose. Entonces, yo la regreso a Vallarta rehabilitada, ¿sí? Cosa que no hubiera hecho en Vallarta de la manera adecuada, desde mi punto de vista. Por ignorancia, por falta de recursos. Por falta de medios. Por falta de un sinfín de cosas. Entonces, ella estaba muy agradecida porque se regresó rehabilitada y con pants, ¿no? Que para ellos es como lo máximo su pants, ¿no? Entonces, Todavía, ¿no? Todavía. El pants es peleado, ¿no? Así es. Hay que ganárselo todavía. Por supuesto. En mis tiempos yo fui también competidor de artes marciales. No voy a hablar de cuál ahorita para no entrar en polémicas. No, de ninguna Pero manera. sí era un privilegio ganar el PANS de la Selección Jalisco, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo del que el PANS se debe ganar. A mí, desgraciadamente, me tocó pagarlo, no ganarlo, porque no había PANS para nosotros. En el tiempo en que nosotros entrenábamos, no había ningún apoyo. Todo no era había ni asociación ni federación. No, la Unión Jalisciense de Taekwondo existía en papel, pero no existía ningún apoyo. Y bueno, habría que decir que actualmente también las uniones estatales o las asociaciones estatales de los deportes, desgraciadamente la gran mayoría viven de los recursos públicos, que todavía no tenemos esa cultura de generar el propio recurso, y tener el apoyo del Estado, pero como un apoyo, no para vivir de ese apoyo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, nos falta mucho camino por recorrer. Las federaciones mexicanas, híjole, bueno, creo que también no va a ser tan políticamente correcto, pero en lo que a mí corresponde el taekwondo, la Federación Mexicana de Taekwondo, lejos de ver que yo apoye a los atletas, apoya a los atletas cuando están formados. Apoya a los atletas cuando ya son atletas internacionales, cuando ya han dado resultados. Y nosotros necesitamos que los apoyen en su formación. No nada más que se tomen la foto cuando ya obtuvieron un resultado, ¿no? De hecho, sucedió una situación con un atleta ahora para un programa que se llama ALPES, Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes, palabras más, palabras menos. Y bueno, afortunadamente soy abogado y pude darle mi punto de vista en que recurriera a su rector de su centro universitario, el Centro Universitario Tonalá, y el rector lo apoyó y se solucionó un problema grave porque ellos iban a quedar sin beca por alguien que cometió algún error, yo estoy seguro que sin mala fe, pero un error que afectaba a muchas personas. Y que si no hubiera sido yo abogado, aparte de entrenador, difícilmente le hubiera podido aconsejar desde mi punto de vista. Bueno, si no hubiera tenido también la experiencia de ser atleta, entrenador,
juez y todo esto, ¿no? Que todo eso cuenta. Que todo eso, Se integra. ¿cómo poderlo apoyar y decirle, a ver, espérame, tú eres medallista de bronce de la Universidad Nacional pasada, ¿no? Sí. Sí. Y cuando recibiste la medalla, fuiste a tu centro universitario. Sí. Y el rector del centro universitario se tomó la foto contigo, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijo? Dijo, cuentas conmigo para lo que necesites. Pues este es el momento en que necesita contar con él para lo que necesite. Entonces le mandó un correo electrónico, el rector reaccionó inmediatamente, se movió todo lo que se tenía que mover, que es una maquinaria muy grande, y afortunadamente se logró obtener que él fuera beneficiado con esta beca, que hay que decirlo, le sirve para subsistir, ¿sí? O sea, para ellos era una beca muy importante, no era un ingreso extra, claro. Era un ingreso inclusive familiar, porque él es un muchacho muy noble, y aporta esa beca al ingreso familiar para que la familia subsista. Y eso, bueno, también me motivó a mí de ayudarlo, el ver que es una persona con esa formación moral. De yo recibo este dinero, pero si mi familia necesita porque estamos en COVID, ahí va mi dinero para que exista comida y para que existan servicios y para que exista lo que tiene que ver. Me estoy reservando nombres porque... Bueno, pero que también es una característica que nos da la práctica físico-deportiva. Concretamente, las artes marciales nos dan esa formación moral, nos la exigen. ¿Sí? Desde que entramos al área de entrenamiento y de combate. Es interesantísimo eso y daría para programas. Yo siempre he pensado Vamos agendándolos. Sí, yo con mucho gusto. Yo creo que es fundamental el hecho de cuando llega un alumno uno le pueda decir, descálzate, tienes que entrar descalzo. Y el introducirlos en esta cultura oriental, en estas partes positivas que tiene, porque hay que decir que no todo es positivo en la cultura oriental, aun cuando así lo vemos de repente, la exigencia es muy alta, el índice de suicidios es altísimo. O sea, creo que se han ido al extremo. Los jóvenes están rebeldes porque ya no quieren vivir bajo ese yugo, porque existe siempre esa sensación del respeto hacia el mayor. Pero yo estoy convencido de que el respeto es hacia el mayor y hacia el menor. Claro. Entonces, los orientales como que se quedaron muchos en esa parte del respeto hacia el mayor, pero el respeto hacia el menor no es tan respetado, ¿no? Entonces, creo que es el desequilibrio que tenemos que buscar. Entonces, si yo quiero que alguien me respete, pues empiezo por respetarlo. Claro. Y si lo respeto y le doy su lugar, después le puedo exigir, yo te doy tu lugar, tú dame mi lugar. Y cada quien en su lugar hace lo que le corresponde, ¿no? Entonces, creo que las artes marciales nos enseñan muchísimo. Si yo no hubiera entrado al taekwondo, hijo, creo que es fuerte lo que voy a decir, pero creo que pudiera haber sido un delincuente. ¿Sí? Es fuerte. Es fuerte, pero yo pero estoy es convencida. formativo. Sí, por supuesto me formó, por supuesto me orientó, por supuesto el maestro Ramiro Guzmán y el maestro Isaías Dueñas son figuras en mi vida que me enseñaron qué era lo que yo quería hacer. Y bueno, ya tomé yo la decisión en base a mi formación familiar con mi mamá, porque crecí básicamente con mi mamá, en cómo era como yo quería ser en un futuro como adulto, cómo quería ser yo como padre, ¿sí? Entonces, porque es muy delgada la línea entre estoy haciendo una travesura y estoy cometiendo un delito, ¿sí? Y existen delitos de omisión y existen delitos de acción. Y entonces la ignorancia a veces nos hace pensar que lo que nosotros estamos haciendo no está tan mal, ¿no? Pero sí está muy mal, porque es el inicio de un camino que no es el recomendable. Dijera Platón, ¿no? La raíz de todos los males es la ignorancia. Yo estoy totalmente de acuerdo y digo, bueno, no me comparo para nada con un genio como fue Platón, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, la educación es una herramienta fundamental para que nosotros podamos tener una mejor sociedad y vivir en armonía. Acabo de subir un estado a mi WhatsApp y a mi Facebook. Dejé mi teléfono afuera para no interrumpir, pero dice algo así como, a esta altura de mi vida, lo que quiero es vivir feliz. ¿Sí? O sea, no me importa tanto lo que piensen de mí, me importa más vivir feliz. Definitivamente, eso es importante y sustancial. Quiero citar a mi maestro que me formó en artes marciales, el maestro Juan García Duarte. Un día platicaremos acerca de él. Cuando recibí uno de los grados más elevados de la práctica que yo hacía, me dijo, recuerda que lo que aprendiste no es para acabar con la vida, sino para cuidar de ella. Totalmente de acuerdo. Creo que estas aportaciones desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral que nos otorga la práctica deportiva son son aportaciones que enriquecen además de la formación física, de la formación disciplinar, la existencia y la formación de todos nosotros. Bueno, fundamentalmente eso es. Yo pienso que entender que a mayor grado, mayor responsabilidad es fundamental. Así es. Entonces, no se trata de tener un mayor grado para ser más.
Se trata de tener un mayor grado para dar más, porque es una responsabilidad y es nuestra responsabilidad transmitir lo que hemos aprendido durante tantos años, ¿no? Definitivamente. ¿Qué pasa con Hugo Cano cuando se enfrenta al COVID y tiene que dar clases en línea? Fue un choque brutal. Fue un choque brutal porque enseñar en línea un arte marcial como el taekwondo es muy, muy complicado. Mi hijo es alumno de la Universidad de Guadalajara, estudia en CUSEI, ingeniería en robótica, y su carrera se presta. Yo no lo vi sufrir tanto, pero para los que nos dedicamos a una clase práctica, fue enfrentarse al infierno. No sé, citaríamos a Dante, ¿no? Porque tratar de enseñar en línea con tantas carencias, tanto de nosotros como maestros, como de los alumnos, con tanta ignorancia de muchas áreas. Entonces, era difícil. Yo encuentro a los alumnos tomando clases en los celulares y me sorprendo, porque yo no puedo dar clases desde un celular. Entonces, tuve que, adquirir un equipo adecuado para poder transmitir desde la escuela, para poder cuando menos yo estar haciendo los movimientos y que los alumnos interesados trataran de repetir los movimientos, me enviaran videos y luego poder calificar en base a los videos. Retroalimentar, ¿no? Haber una retroalimentación y disminuir los contenidos que se podían aprender, porque ya no se podía enseñar lo mismo que se podía enseñar en práctica, ¿no? Entonces, si yo les pedía, 10 requisitos, pues ahora pedirles 7, 6, y lo mínimo para tratar de ser empáticos, como nos los pedía la Universidad de Guadalajara, y tratar de apoyarnos todos, ¿no? Hay una encuesta muy curiosa que hace la universidad de el acceso a Internet de los estudiantes y marca un porcentaje. Y yo no estoy de acuerdo. Digo, yo no soy investigador, pero yo creo que acceso a Internet tienen prácticamente el 100% de nuestros estudiantes. El problema es las herramientas que tienen con las que acceden al Internet. Uh-huh. Porque se entiende como acceso a Internet, tal vez el tener las instalaciones, pero ellos en su teléfono están conectados a Internet todo el tiempo. Entonces ellos encontraron en los teléfonos la herramienta para poder tomar las clases. Y tenemos, desde mi punto de vista, el mayor recurso de la universidad es el recurso humano. O sea, tenemos estudiantes que realmente hacen un gran esfuerzo y brillantes y que se esfuerzan. Y tenemos otros que no tanto. Y tenemos otros que realmente deberían darle lugar a personas que sí valoran ese espacio, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, nos enfrentamos a una realidad tremendísima, ¿no? Me toca a mí impartir clases de formación, acercamiento al desarrollo deportivo en la prepa de Jalisco. Uh-huh. Cuando me enfrento a este asunto, pues lo primero que hago es una conferencia en video, en donde les digo a los muchachos, bueno, muchachos, pues ahora nos toca como sucedió con la Estación Espacial Mir, allá en los años 90, ¿no? Uh-huh. Hay un acontecimiento delicado de la salud de los astronautas allá arriba, en la plataforma, y desde aquí abajo, desde la Tierra, hay una persona que los empieza a instruir, los empieza a entrenar, y tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer a dirigirlos para que mantuvieran su salud y su buen estado físico y mental allá arriba, en la Estación Espacial. Creo que así nos sentimos, ¿no? Es algo muy similar y tocó el tema, medular, creo yo, porque se hace mucho énfasis en la salud física, dejando de un lado, desde mi punto de vista, la salud mental, que yo creo que ha sufrido la misma o mayor afectación que la salud física. O sea, el estar de repente, no puedes salir de casa, confinados, uh-huh. Porque en Jalisco estuvimos algunos días así, aunque no había pues como tal una restricción total, pero prácticamente se nos decía no salgas de casa, uh-huh. ¿no? Entonces, aislados de nuestros familiares. Para mí todavía representa un choque tremendo porque al inicio, al final de cada clase, de cada entrenamiento, yo me despedía de mano de todos los alumnos. Y el hecho de ahora no poderme despedir de mano de los alumnos, para mí está representando un grave problema, porque ese acercamiento era muy importante con los alumnos. Uh-huh. Ese toque de la mano era muy importante con los alumnos. Entonces ahora sí como orientales, ¿no? Con una reverencia solamente y que les vaya muy bien, que tengan un buen día, pero es algo brutal. Y pues sí, yo creo que es importante que tomemos en cuenta esto de la salud mental porque es algo que no está tan bien visto o tan conocido. Yo creo que hay mucha ignorancia en ese sentido también. O sea, llevar una terapia no quiere decir estar loco. Claro. Tomar un medicamento no quiere decir estar enfermo de muerte. Sino simplemente nuestro organismo se compone de sustancias químicas y la medicina es para eso, ¿no? Para ayudarnos a estar mejor. Entonces yo recuerdo que un presidente de la República fue muy criticado porque usaba antidepresivos. Y yo pensaba, qué ignorantes. O sea, qué ignorantes que no pensaban que una persona que está sometida a semejante presión no necesita algún auxiliar de algún tipo. Claro. Sí, y que es una medicina. O sea, a final de cuentas,
Unos dicen que es una droga, pues claro, las medicinas son drogas, o sea, ¿qué quieren que sea? Pero si un especialista, un psiquiatra que lo conoce, le dice, mira, para que funciones bien tú, yo necesito darte este apoyo para que tu organismo esté bien, porque tú tienes esta característica. Y él está al frente de todo un país, o sea, no es de si quiere o no quiere, casi casi es una obligación Sí. estar bien para poder gobernar bien, ¿no? Hablando obviamente pues de lo que este comentario de los antidepresivos, ¿no? No, la cuestión de salud psicológica y emocional estuvo intensa, fuerte, porque las últimas estadísticas dicen que existía una relación de aproximadamente 13% de ansiedad en la población de jóvenes, y en ese momento el indicador es de 36% de ansiedad. Y creo que están cortos. Digo, yo no soy investigador, se lo repito, pero yo creo que están cortos, ¿eh? Una felicitación de parte de Marta Arellano, compañera de la preparatoria. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias por estarnos escuchando. Compañera de la preparatoria del maestro Huacano. Qué bueno que lo recuerden. Imagínese nada más, compañera de preparatoria. Muchas gracias, Marta. Quisiera recordar, he tenido la fortuna de compartir la vida con muchas personas y realmente es complicado, pero qué bonito una compañera de prepa. Imagínese nada más. Bueno, esa es otra historia. Yo soy egresado de la prepa 6. Maestro, se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. Quedamos pendientes con el programa. Muchas gracias. Estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Maestro, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.